Jesús, fíjense, sabía a qué vino al mundo. Su misión de Jesús, ¿cuál fue? ¿Para qué vino a la tierra Jesús? Para salvarnos, ¿no? Y para salvarnos, Él pudo haberlo hecho solito. Sin embargo, no lo quiso hacer solo. Pues fíjense, se valió de una mujer, la Virgen María, para venir al mundo y para ayudarle a evangelizar también. De San José, también se valió de San José como padre adoptivo. Se valió de 12 que se hizo amigos primero: Simón y Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás. 12 que le ayudaron después de que estuvieron 3 años con él, escuchándolo, que fueron testigos de los milagros que hizo. Pero fíjense, tampoco se quedó con los 12. Después eligió a 72. ¿Sí? Estos números en la Biblia son simbólicos. 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel. Bueno, son 12 meses del año también, ¿verdad? Para que todo el año tengamos predicadores. Los 72 por los 70 ancianos que Moisés eligió para que le ayudaran a gobernar el pueblo de Israel allá cuando lo sacó de Egipto. Entonces, Dios todo lo tiene bien calculado. Y nosotros también hemos de saber calcular. ¿Por qué Jesús no se conformó con 12 ni con 72? Porque dice, miren, la cosecha, el campo, la viña es sumamente grande. Se requieren muchos trabajadores. Y que realmente sean trabajadores, ¿verdad? Porque puede haber muchos, pero flojos, perezosos, pues no se logra mucho. A veces con 1, con 2, pero si son bien chambeadores, ¿verdad? Se logra mucho. Eso mismo pasa en la iglesia, que es la viña del Señor, ¿sí? Pues su finalidad entonces es estructurar que no falte el alimento espiritual para las gentes. Por eso, a donde Él deseaba ir, los envió de 2 en 2 para que lo representaran y fueran con su poder de controlar hasta los demonios, ¿sí? Porque así lo quiso Jesús, ¿verdad? Bien, en el orden espiritual no siempre estamos suficientemente organizados ni tenemos suficientes trabajadores. Fíjense, hasta en el orden social. Veamos cómo estamos socialmente organizados. Hay universidades que tienen así, ¿verdad?, de candidatos como la UNAM, hasta la Universidad de Guerrero, ¿verdad?, que no los admiten a todos. Y la gente anda buscando dónde estudiar. Trabajo hay, pero no bien remunerado. Cuando dicen no hay trabajo, no quiere decir que literalmente no hay trabajo, no hay un trabajo bien remunerado. Y entonces la gente anda buscando a ver en qué trabajar para sacar el pan de cada día y para su familia. Pues unos se dedican, que algunos son albañiles, otros son maestros, otros son licenciados, otros son médicos. Y cada quien hace su misión para ayudar al prójimo. Eso responde a una necesidad. Tratándose del alimento, porque no podemos vivir sin alimento, también estamos estructurados y organizados. Nos da hambre, pues buscamos aunque sea una tortilla dura, ¿verdad? Pero los que calculan bien dicen, a ver, me voy a gastar nada más lo que tengo para esta semana, no me voy a quedar una semana de la quincena sin comer. Bien, calculas y dices, voy al mercado porque allá hay más variedad y se supone que más barato. Muy bien, tienes hambre, el hambre es canija, ¿verdad? Te mueve, le buscas y vas al mercado y te traes tu despensa y de ahí la vas utilizando cada día de la semana. Total que te alimentas bien. Siempre encontrarás ahí en el mercado, generalmente en los mercados grandes, ¿verdad?, lo que necesitas, lo que te gusta.
Pero en el orden espiritual, ¿acaso no tenemos hambre de Dios? ¿Quién nos va a enseñar la palabra de Dios? Pues lo que normalmente se hace, pues vamos a la parroquia, ¿verdad? Se muere un familiar, vamos a pedir la misa del difunto. Queremos unos 15 años, que nos la anoten en la agenda. Quiero una confesión, vamos a ver al Padre. Pero ¿cuál es la situación? Que la parroquia no es como un mercado. La parroquia no es como la sociedad, donde tú quieres un albañil, no, pues puedes elegir entre 100 y vas a ocupar uno. Aquí no tenemos más que 150 sacerdotes, por ejemplo, para cerca de 2 millones de habitantes. Y entonces, ¿cómo se te va a dar todo lo que necesitas si no hay trabajadores en ese campo del Señor? Por eso entonces Jesús dice, ruéguenle, pídanle al dueño de la vida y de la iglesia que mande trabajadores a su campo, a la iglesia, a la sociedad. Además, pues nuestra sociedad está muy descompuesta. Nos quejamos mucho de que hay violencia, nos quejamos mucho de que hay mucha desigualdad, de que hay mucha maldad. Pero ¿quién les ha llevado los valores humanos a las personas? ¿Quién los evangeliza si no hay suficientes evangelizadores? Porque chequen nada más, sí tenemos catequistas, pero pues son un puñito. Sí tenemos quienes nos cantan en las misas, son otro puñito. Sí tenemos quienes lean la palabra de Dios, un puñito chiquito. ¿Y cómo llegar a todas esas gentes que nunca vienen a misa? O a lo mejor alguna vez al año vienen, pero ya de ahí se olvidan otra vez. ¿Cómo llegar a todas esas personas? Se requiere no 72 enviados, se requieren 72,000 para Chilpancingo, por ejemplo. Ojalá fueran 72,000 catequistas. Pero pues muchos no quieren. No, yo tengo trabajo. No, yo no estoy preparado. ¿Ustedes creen que los que fueron enviados por Jesús estaban 100% preparados? No, es que yo tengo trabajo. ¿Ustedes creen que ellos no tenían trabajo? Tenían trabajo y tenían que sostener su familia, pero también le dedicaron un tiempo a Dios, cosa que a veces a nosotros se nos dificulta. Estamos muy mundanizados y pensamos que todo se acaba en esta vida y en esta tierra, y no es así. Por eso vean, Jesús cuando manda a evangelizar a los 72, les da unos encargos. Les dice, por ejemplo, vayan, pero no lleven tantas cosas, porque las cosas atan mucho. No lleven, dice, ni dinero, nada más la ropa que lleven puesta, lo más básico. Nosotros cuando hemos viajado, ahí es donde nos damos cuenta que podemos vivir más esencial. ¿Cuánto te llevas en un maletín cuando vas de viaje? Poquitas cosas, ¿no? Pero hay personas, ¿verdad?, que se quieren llevar toda su casa. Pues ¿cuándo? No van a poder viajar así, ni te la vas a aguantar. Vivir con lo sustancial. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, dice Jesús. No sé si ustedes se han fijado que este voto que se llama pobreza, para indicar que Dios es nuestra riqueza, lo viven estrictamente los religiosos y las religiosas. ¿Han visto que los religiosos y las religiosas utilizan casi siempre el mismo atuendo? Yo una vez le pregunté a una religiosa, ¿verdad?, que cómo le hacían? Porque yo veía que trabajaban y en la noche, todas las noches lavaba su ropa. Bueno, digo, ¿qué? ¿Por qué? Dice, es que yo nada más, las hermanas tenemos 2 mudas de ropa, hábitos. Nos ponemos uno un día, en la noche lo lavamos y al otro día usamos el que planchamos y que ya se secó. Pero así nada más, cíclicamente, dos mudas de ropa. Y digo, híjole, ¿y cómo le hacen? Eso de veras es un gran testimonio de que buscan a Dios como su principal riqueza. En cambio, aquí en el mundo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo están las casas? Con unas bolotas, ¿verdad?, pero así gigantes de ropa. Zapatos,
es un guarachero, ¿verdad? No nos gusta vivir austeramente. Pensamos que la felicidad está ahí en las cosas materiales. Sí hay que vestir, sí hay que calzar, pero no tanto, no se excedan, porque nuestra riqueza es Dios. Bueno, esa es una consigna que le da Jesús a sus discípulos. Vayan con lo esencial, porque son peregrinos, no se deben de detener. Nada los debe atar. Que no nos aten las cosas del mundo, porque estamos para servir a Dios y a su reino. Otra consigna que les da y que creo que también tenemos que aprender mucho nosotros. Les dice, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Como si dijera Jesús, nomás díganle, hola, Dios te bendiga y sigue tu camino porque tú vas a evangelizar, tú vas a sanar a las personas, a los enfermos. Pero ¿qué pasa en el mundo? A veces se puede uno pasar horas y horas y horas perdiendo el tiempo y echando relajo. Sí, hay que dar sus tiempos de deporte, de salir a caminar, de dormir, de platicar, sobre todo con la familia y los amigos. Pero una cosa es eso, el descanso, y otra cosa es perder el tiempo. Jesús no quiere que perdamos el tiempo. El tiempo perdido, dice un dicho, los santos lo lloran porque ese tiempo nunca vuelve. Ya nunca vuelve ese tiempo que perdiste. Antiguamente las grandes pláticas, sobre todo entre las mujeres, se daban en el lavadero, ¿verdad? Pero aprovechaban el tiempo, platicaban y lava. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora son en el celular, ahí, en las redes están, pícale. Lástima que pues a veces hasta perdemos la noción del tiempo. Yo no sé si se han fijado a propósito de la pérdida del tiempo y cómo la tecnología a veces nos puede controlar. Yo me he fijado por ahí en mi aparato que a veces me regaña. Sí, ahí aparece, esta semana lo usaste 20% menos que la anterior. ¡Ah, barbaridad! Entonces debo de estar esclavizado todo el tiempo ahí con el aparato, porque cuando lo uso de más nunca me dice. Pero cuando lo uso menos que la semana anterior, entonces sí me está reclamando. Pérdida de tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo para leer la palabra de Dios, saber qué vamos a predicar, prepararse, cómo educar a los hijos, qué consejos darles, cómo ser acertados, cómo atraer a una persona alejada a la iglesia, a Dios, que no se pierda en las adicciones. Eso sí es aprovechar el tiempo. A propósito de eso, porque nosotros somos esos 72 enviados. Yo les pregunto así sinceramente y ustedes respóndanle a Dios. Este año que ya llevamos más de la mitad, no les pregunto de esta semana porque a lo mejor es muy poquito tiempo, pero en este año tú, ¿a cuántas personas has rescatado acercándoles a Dios y a que conozcan algo bueno? ¿A cuántos has acercado a algún sacramento de esas personas alejadas? ¿A cuántos has catequizado que no sabían casi nada de la fe? Si lo has hecho, bendito sea Dios. Eres un buen discípulo de Jesucristo. Y yo creo que has encontrado satisfacción cuando ves que los niños aprenden y los niños preguntan, se inquietan por saber más. Eso te satisface, dices, vale la pena servirle al Señor. Pero ¿qué pasa cuando tu vida es nada más pensar en ti y te ahogas en tus problemas y piensas que eres el único que tiene problemas en el mundo y no te importa nadie de los demás? ¡Qué vida tan triste! ¡Qué vida tan estéril! ¡Qué vida tan inútil!, dicen, ¿verdad? Tenemos que ser útiles a la construcción del reino de Dios. Ayudar. Por eso la sociedad está muy descompuesta, porque no ha habido suficientes trabajadores que digan, mire, el respeto es este, la honestidad es esto, la fe es esto, así se vive. Tenemos que hacerlo. Somos esos enviados de Jesús. Pues ojalá nos animemos a echarle muchas ganas al trabajo espiritual de nuestra iglesia, de nuestra fe, para que así cuando termine nuestra estancia en la tierra lleguemos contentos a la otra vida, como los discípulos que llegaron contentos ante Jesús le dijeron, Señor,
Hasta los demonios se nos sometían. De veras, qué cosas grandes has hecho con nosotros. Y Jesús, ¿qué les respondió? No se alegren tanto de eso es poquito. Lo más grande e importante es que su nombre está escrito ya en el cielo, por haber cumplido su tarea, su misión, por haberme ayudado en la propagación del reino. Ustedes tienen un lugarcito allá en el cielo. ¿No les gustaría eso? Estamos a tiempo, hay que ayudarle más al Señor.